Hola a todos y bienvenidos a este canal de filosofía, un espacio para pensar, para reflexionar, para comentar diferentes temáticas, diferentes obras. Habíamos comenzado con la obra El hombre Lai. Habíamos hecho una introducción y un breve comentario al primer capítulo que nos hablaba del perfil psicológico del hombre Lai y del ideal ascéptico. En el segundo capítulo, el autor nos va a hablar del hedonismo y la permisividad. Pero antes, el autor nos va a introducir en lo que se denomina la época posmoderna. Para tener una idea general y a grandes rasgos, la historia universal se ordena de la siguiente manera: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Posmoderna. Cuando se habla de la posmodernidad, se está haciendo referencia a este paso de la modernidad a la posmodernidad, es decir, aquello que está después de la modernidad. Pero para entender esta posmodernidad es necesario comprender también un poco, al menos, la modernidad. ¿Qué es lo que caracterizó a la modernidad? En la modernidad se quita de lado la figura de Dios, puesto que en la Edad Media predominaba fuertemente la presencia de Dios y ordenaba la cultura, la vida y todo lo que tenía que ver con la humanidad. Dios era el centro del universo en esa época. Por eso se habla que en la modernidad se hace un paso del teocentrismo al antropocentrismo. El teocentrismo es donde Dios es el centro de todo, y el antropocentrismo es donde el ser humano se coloca en el centro de todo. Y entonces se habla de la diosa razón en la modernidad, porque el hombre con su sola fuerza, con su sola razón, con el progreso y el avance científico y tecnológico, intentará resolver todas las problemáticas humanas. Pero como no sucede eso, en la época posmoderna los autores van a criticar fuertemente a la modernidad. Y van a hablar, por ejemplo, el filósofo Lyotard habla de la caída de los grandes relatos, por ejemplo, la caída del comunismo, del capitalismo y de sistemas ideológicos que no lograron satisfacer ni resolver las problemáticas en la sociedad. Entonces hay que criticarlas fuertemente. ¿Por qué? Porque fueron la causa de los estragos en la historia humana, como por ejemplo las grandes guerras mundiales. Entonces estos autores de la posmodernidad nos van a decir que tenemos que debilitarla a esa diosa razón. Por ejemplo, Gianni Bátimo habla del pensamiento débil. Hay que debilitarla a ese pensamiento que intenta absolutizar y encontrar verdades objetivas en el mundo, porque eso es lo que genera justamente estas guerras y estos estragos en el mundo. Es lo que dicen los posmodernos. Como Enrique Rojas nos habla justamente de esta época posmoderna que se introduce en toda la sociedad, en el arte, en el pensamiento. Por ejemplo, nos dice que el arte se ha desarrollado en esta época de forma exponencial, pero ya es imposible establecer unas normas estéticas. Hemos llegado a un eclecticismo evidente en el que cualquier dirección es válida. Todos los caminos contienen una cierta dosis artística. Por ejemplo, hoy en día se habla del arte posmoderno. También se habla de la posverdad, de la posmetafísica. Todo lo que contenga el prefijo pos, que significa después, va a llamar la atención, va a generar furor, va a generar moda, va a vender justamente. Todos los caminos contienen una cierta dosis artística. Incluso en el mundo de las ideas y su reflejo en el comportamiento se ha producido un cambio sensible, que es lo que se pretende analizar. Que las dos notas esenciales que predominan en este hombre lai, el hombre actual,
es el hedonismo y la permisividad. El hedonismo es una palabra compuesta por dos términos, hedoné, que proviene del griego y significa placer, y el término ismo hace referencia a sistema o a alguna doctrina. Entonces el hedonismo es aquella doctrina o aquel sistema de ideas que tiene como principio fundamental el placer. Entonces el hombre actual es aquel que se deja llevar por el placer, por eso es un hedonista, porque su brújula justamente es el placer. Todas aquellas sensaciones placenteras son las que van a guiar el rumbo de este hombre actual, generando una pérdida de los ideales. Y la otra característica es la permisividad, puesto que si el placer es mi punto de referencia, ya no hay restricciones morales y éticas que puedan decirme qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque aquello que me genera placer es lo que va a estar bien. Así pues, hedonismo y permisividad son los dos nuevos pilares sobre los que se apoyan las vidas de aquellos hombres que quieren evadirse de sí mismos y sumergirse en aquellas sensaciones cada vez más sofisticadas y narcisistas, es decir, contemplar la vida como un goce ilimitado. Entonces vemos cómo aquel hombre lai que solamente se deja guiar por el placer es un hombre que intenta evadirse a sí mismo y a la vez se vuelve narcisista porque solamente predomina su yo y se olvida de los demás. Se habla justamente de esta era del plástico, como mencionábamos en el capítulo anterior, puesto que utiliza a las personas con el objeto de satisfacer sus necesidades, en utilizarlas y tirarlas. El autor nos va a hablar que buscar la felicidad no es algo que está mal, puesto que es algo natural humano. Ya Aristóteles nos dice que el hombre busca la felicidad, pero nos va a hablar de diferentes tipos de felicidad, ¿no es cierto? Y acá Enrique Rojas nos dice que una cosa es disfrutar de la vida y saborearla en tantas vertientes como esta tiene, y otra muy distinta, ese maximalismo cuyo objetivo es el afán y el frenesí de diversión sin restricciones. Es decir, que disfrutar de la vida es algo bueno, es algo sano. Por ejemplo, disfrutar de una buena lectura es algo que como ser humano, como ser racional, que actualiza mis potencias intelectuales, por ejemplo. Pero también el salir y disfrutar sanamente con amigos, ir a tomar una cerveza, por ejemplo, con amigos, es también algo sano, puesto que desarrollo mi capacidad social, soy un ser social por naturaleza y es bueno también compartir con los demás, compartir la amistad. Pero lo otro, muy diferente, cuando el hombre narcisista se olvida de los demás y solamente vienen a ser como medios para satisfacer su propio fin, el goce ilimitado. Entonces acá caemos en la muerte de los ideales. Nos va a hablar que si lo que predomina en el hombre lai es justamente el hedonismo y la permisividad, sabemos que tiene ese fondo común que es el materialismo, y eso conlleva al consumismo. El consumismo tiene una fuerte raíz en la publicidad masiva y en la oferta bombardeante que nos crea falsas necesidades, objetos cada vez más refinados que invitan a la pendiente del deseo impulsivo de comprar. El hombre que ha entrado por esa vía se va volviendo cada vez más débil. Recuerdo una anécdota, se dice que Sócrates caminaba por la ciudad de Atenas y veía a tantos comerciantes y tantas cosas que vendían, y Sócrates dice: hay tantas cosas que no necesito. En cambio, en la actualidad, hoy el hombre, cada cosa nueva que ve, intenta adquirirlo. Se habla entonces de este consumismo, y Enrique Rojas nos advierte que el hombre que entra, el hombre que ingresa en ese sistema de manera vertiginosa, es muy difícil que pueda salir, porque se convierte en un hombre débil que se deja llevar por aquellos instintos primitivos. Para finalizar,
con este comentario del segundo capítulo, les voy a leer el último párrafo que nos dice: un hombre así es cada vez más vulnerable, no hace pie y se hunde. Por eso es necesario rectificar el rumbo, saber que el progreso material por sí mismo no colma las aspiraciones más profundas de aquel que se encuentra hoy hambriento de verdad y de amor auténtico. El hombre de hoy se encuentra hambriento de verdad, hambriento de ideales, de valores, de principios que sean estables, no que sean fugaces. Y también está hambriento de un amor auténtico. Este vacío moral puede ser superado con humanismo y trascendencia. Acá también aprovecho para contestar al comentario que me habían hecho en el primer video con respecto a cómo salir del hombre lai, cómo salir del nihilismo. Y justamente se sale con valores humanistas, porque los valores humanistas tienen sus raíces en Occidente, puesto que Occidente se sostiene por tres grandes pilares, que son, como habíamos mencionado, el pensamiento griego, el derecho romano y la religión cristiana. Por eso también se habla de trascendencia. La palabra trascendencia viene de tras, atravesar, y escando, que tiene que ver con subir. ¿Cómo se sale entonces? Se sale con este atravesar subiendo, cruzar la vida, elevando la dignidad del hombre sin perder de vista que no hay auténtico progreso si no se desarrolla en clave moral. Acá también es muy pertinente traer a colación la frase de San Agustín que dice: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En el hombre hay un deseo profundo, un anhelo de aquella trascendencia, puesto que las cosas materiales, las cosas superficiales, no colman este deseo innato del hombre. Solamente puede planificarlo aquella verdad con mayúscula, aquella verdad profunda que está en el corazón del hombre, que lo sostiene y lo fundamenta. Muy bien, con esto finalizamos lo que es el comentario al segundo capítulo sobre el hedonismo y la permisividad. Pueden darles like si les gustó el video y dejarme su comentario. Y próximamente vamos a estar subiendo el comentario al tercer capítulo, que corresponde con la pregunta: ¿qué es el hombre? Es muy interesante, así que los invito a que puedan estar atentos cuando salga el siguiente video. Muchas gracias.